buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede, programa dedicado al apasionante mundo de la fotografía. Federico Murúa quien les habla y vamos a estar en esta tarde-noche de hoy trayendo un nuevo invitado de una larga trayectoria dentro del mundo de la fotografía y del fotoperiodismo, entre otros géneros, de la Argentina. Así que con él vamos a charlar esta noche. Recuerden, @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram. Estamos también en Facebook, en YouTube y en Spotify como Fotoconfede. Fotoconfede.medium.com. Por allí escuchan las entrevistas y se enteran de una buena parte del acontecer fotográfico en Latinoamérica. Para apoyar el canal, ya lo saben, se pueden suscribir y apoyarnos dándole me gusta al canal acá en YouTube. Y bueno, eso nos ayuda a posicionarnos en las redes. Y también nos pueden apoyar a través de la página patreon.com/fotoconfede y por allí nos dejan pues la contribución, lo que esté a su alcance, lo que deseen hacerlo. Bien, dicho esto, presento entonces a nuestro invitado en esta noche de hoy, a Silvio Zuccari, fotógrafo argentino con un amplio recorrido dentro del mundo de la fotografía y en gran medida dueño de una parte de la historia de la fotografía de Argentina. Digo en buena parte porque tiene una trayectoria muy interesante y con él vamos a conversar un poquito de todo. Silvio, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Fede, un placer escucharte. Bueno, a ver, Silvio, entre otras muchas cosas que hemos podido averiguar un poquito, estás por estos días presentando una exposición allí en ese barrio tan particular ahí de Buenos Aires, ese barrio porteño de La Boca, que tiene tanto misticismo, que tiene tanta historia. Estás haciendo una exposición en este momento, a la hora de hacer la entrevista, que cierra, si no me equivoco, el 15 de diciembre, y a la par de eso mientras estamos haciendo la entrevista, me estabas comentando, vengo de la imprenta porque estamos trabajando ya en el libro que está a punto de salir. Pero antes de llegar a todo esto, tenés una trayectoria, si no me equivoco, de más de 50 años dentro del mundo de la fotografía. Contanos un poquito, muy fugazmente, 60 años, bueno, me quedé corto. Contanos un poquito, muy fugazmente, cómo arrancaste en el mundo de la fotografía y qué fue lo que te interesó, qué fue ese bichito que te picó, que te hizo atraer al mundo de la fotografía. Bueno, mira, Fede, yo te comencé, mi padre tenía una cámara, así que cuando presenté un trabajo práctico de arquitectura, que eran, por ejemplo, el diseño de una casa en tal barrio, en tal terreno, yo recorría el barrio, fotografiaba el barrio, fotografiaba el terreno y adjuntaba esa foto como aporte con cierto criterio para justificar el diseño que yo iba a hacer del proyecto encomendado. Entonces empieza de esa manera. Debo reconocer que mi padre viajó mucho por su trayectoria, larga trayectoria, 47 años en el frigorífico Swift, que quedaba en La Plata, en Berisso, donde empezó a trabajar como cadete y se recibió, digamos, después de 47 años como gerente general de Swift Armo. Y en sus recorridos, en sus viajes, haciendo la trayectoria necesaria para aprender todos los procesos de los frigoríficos, tuvo oportunidad de fotografiar y fotografiarse en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, en la ciudad de San Julián y Río Gallegos, en la Patagonia Argentina, y dentro de esos viajes tomó ciertas fotografías, entre ellas autorretratos, y uno significativamente maravilloso era una imagen nocturna iluminada por la luna que reflejaba en el Atlántico, y a mí siempre me atrapó esa imagen. Consultando a mi padre, muy niño me hizo alguna referencia que yo no supe entender y más adelante me contó que era una larga exposición de 10 minutos. Bueno, nada, para mí significó la semillita que puso mi viejo en mi andar fotográfico. Después de la carrera de arquitectura,
durante la carrera de arquitectura me toca hacer la colimba, el servicio militar en Argentina, ¿no? Llamado de esa manera. Y pido autorización por un convenio que hice con el capitán, así de devolverle algún trabajo fotográfico y demás, de portar cámara en las incursiones que hacíamos como simulacros de guerra, y fui fotografiando lo que eran las escenas cotidianas del andar de los soldados en los vivac, vale decir, en los descansos y también en las acciones de guerra. Yo tomé eso, digamos, muy ligeramente como un registro de mi vida cotidiana, pero sin darle demasiada importancia, porque yo no tenía estudio fotográfico ninguno. Te confieso que aprendí mucho de la técnica fotográfica leyendo revistas, no tuve maestros, no tenía accesos a libros, estoy hablando del año 1966, en el que hice la colimba, y esas fotos significaron un gran recuerdo y la fui atesorando con el tiempo, y hoy día tienen un valor histórico incalculable, porque ya son cosas que no se practican más de esa manera, y no hay un registro similar al que yo hice, porque lo que se conoce mucho son fotos de los amigos soldados posando, fotos, digamos, tipo familiares, ¿no? Y esto más es un registro que en mí prendió una semilla que fui desarrollando durante toda mi carrera. Por ejemplo, ya en los 80, 90, cuando yo hacía fotografías de estudio, digamos, que salía a fotografiar a personajes, a hacer retratos o a cocineros, porque hice fotos de gastronomía, siempre llevaba una segunda cámara, que era la cámara con blanco y negro. Los trabajos editoriales en general eran color, y iba fotografiando lo que era mis circunstancias, o sea, lo que yo llamo la cosa cotidiana. Mi aprendizaje mayor ocurrió en el año del 76 al 81 aproximadamente, trabajando como fotoperiodista para la editorial Atlántida. Era la editorial que publicaba revistas de gran nombre en aquella época, como El Gráfico, Revista Gente, la revista Para Ti, Villiquen, la revista Somos, que era una revista política, y la revista La Chacra, que como su nombre lo indica, se dedicaba a las cuestiones del campo. Entonces eso significó una gran formación y una amplia formación para mí. Los avesados fotógrafos que había en la editorial funcionaron sin quererlo también y sin saberlo como maestros míos. En un determinado momento dentro de esa editorial yo pedí hacer fotos en estudio, me lo negaron. Entonces empecé a hacer los reportajes con un flashecito y un paraguas, a manera muy diferente de lo que se hacía normalmente, que era un flash al techo, un flash directo, y ahí empieza un poco a gustarme la cuestión de estudio, y me dan cabida en el estudio en Atlántida. Hago mis primeras incursiones como fotógrafo, digamos, avesado, si querés decirlo de alguna manera, o por lo menos avalado para hacer fotos en estudio. Y eso aconteció y que más tarde yo me dedicara, una vez dejado el fotoperiodismo, que ya no redituaba económicamente, a hacer fotos de estudio. Cuando en el 81 me despiden de Editorial Atlántida por una racionalización administrativa, conformamos junto a otros 3 socios que paso a nombrar: Eduardo Botaro, Tito Lapena, Rafael Wallman, una agencia fotoperiodística que se llamó ILA, Imagen Latinoamericana. Esta la formamos en febrero del 82 y quisimos ser corresponsales de una agencia internacional que nos parecía que era la mejor agencia internacional de fotoperiodismo que había en el momento, que se llamaba Gamma Press, una agencia francesa de gran prestigio. En aquella época todo era mucho más difícil que ahora, obviamente. Teletipo mediante, nos presentamos, nos pidieron que mandáramos un currículum y fotos testimoniando nuestro saber fotográfico, de notas realizadas para Editorial Atlántida. Nos aprueban y nos piden un sumario. Entre ellos, yo recuerdo que mandamos 12 posibles
notas, pero recuerdo solamente tres, que una era Sendero Luminoso, la que quería cubrir mi socio y amigo, hermano, Tito La Pena, fallecido hace 2 años. El último tren a vapor que circulaba por Paraguay y las Islas Malvinas. Y a vuelta de teletipo nos preguntan qué son las Islas Malvinas. Entonces comentamos que se trata de las Islas Falkland para los ingleses y nos pide que hagamos una nota al estilo de National Geographic de esas islas Falkland, como ellos las seguían llamando. Había estado yo esto era febrero del 82, principio de marzo, y yo había estado en la Antártida para la revista Gente en julio del 81. Había ido por 3 días y por razones climáticas. O sea que a Antártida se va en un avión Hércules que aterriza en la base Marambio de Argentina y desde allí para ir a otras bases se utilizan otros medios. Yo fui a la base Esperanza en un avión Twin Otter que, a diferencia de los aviones que conocemos, en lugar de ruedas tenía patines. Las condiciones meteorológicas fueron tan malas para ese avión que nos había dejado en Esperanza y se volvió a Marambio, que en lugar de 3 días nos quedamos 12, de manera que había hecho migas con gente con la que habíamos ido, entre quienes se encontraba el jefe del Comando Antártico, era un coronel. Así que voy a ver a este coronel para ver si nos puede facilitar el ingreso a las Islas Malvinas. En aquel entonces se podía viajar mediante líneas aéreas del Estado, LADE, los días miércoles hacia las islas. Había un convenio con la embajada, con el gobierno británico, y regresaba los jueves. Entonces, la historia era que Rafael Wallman, quien mejor inglés hablaba de nosotros 4, porque el reportaje consistía tanto en fotos como en texto, fuera él quien se encargara de hacerlo. Así que bueno, a la semana, estoy hablando del 23 de marzo más o menos, del 82, nos dice mañana regreso. Nosotros nos habíamos enterado por algún lado que había habido un tiroteo en las Islas Georgias del Sur. Había un ruido en el ambiente periodístico acerca del conflicto Argentina-Gran Bretaña. No específicamente en las Malvinas, ¿no? Pero le solicitamos encarecidamente, porque él no quería quedarse, que se quedara. El tema era que nosotros estábamos pagando todo, tanto el viaje como hoteles, ¿no? Y después a ver qué pasaba con Gama, repartir dinero o no. Entonces él decía, bueno, nos va a costar un montón y qué sé yo. Le insistimos con Tito La Pena. En aquellos momentos los teléfonos eran radioteléfono. Hablábamos por teléfono, pero decíamos, adelante cambio, como si fuera una radio de radio aficionado, eso quería decir. Bueno, entonces él se queda y logra hacer las fotos del general Galtieri con sus muchachos llegando a Malvinas, en realidad las fuerzas navales argentinas, que fueron las que tomaron la casa del gobernador, y a los soldados, 40 soldados ingleses que había, que se rindieron y pusieron sus manos en la nuca y después tuvieron cuerpo a tierra, y esas fotos son las que ve la primer ministra Thatcher y enloquece diciendo a mí no me tocan a mi gente, y manda la flota y se arma la guerra. Esta introducción es para decirte, eso nos posicionó a nosotros 4 como gente avesada, conocida y que sabía dónde estar, en cuál lugar, en el momento adecuado. Nos dio un margen de trabajo muy importante y nos empezaron a conocer, estamos hablando del año 82, todavía la dictadura presente, empezaban a aflorar ciertas revistas críticas al gobierno y esas nuevas revistas necesitaban de archivos, de manera que nosotros podríamos proveerle el archivo, generábamos archivos constantemente para que esas revistas pudieran hablar, tanto sea de situaciones económicas, de problemas con las empresas del Estado, o de reportajes a militares o a civiles políticos que empezaban a asomar la cabeza. Veían que la dictadura iba cayéndose lentamente. Y este tema de la guerra de Malvinas
evidentemente se sabía que era la última posibilidad que tenían de tener un consenso popular, las Fuerzas Armadas, estoy diciendo. Entonces, eso nos dio un amplio margen de ventas y nos fue muy, muy bien. Con el correr de los años, esta cuestión de trabajar para el exterior empezó a no convenir económicamente y empecé entonces a implementar mis conocimientos tomados en Atlántida en el estudio y empezamos a hacer fotos de estudio, fotos que tuvieran que ver con la utilización de flashes de estudio, de trabajar adentro y no trabajar tanto afuera, también ir corriendo en las manifestaciones con un bolso con 20 kilos colgando ya nos costaba un poco. Uno de mis socios tuvo un accidente en el año 89, haciendo una cobertura periodística para Reuters, que nos había contratado, cae en un auto, en una montaña, cae a un vacío y bueno, tiene que venir con un avión sanitario, volver a Buenos Aires y demás, y ahí decidimos cortar el fotoperiodismo. Pero es algo que yo llevo muy adentro mío. Esta historia de la vida cotidiana, lo que me rodea, la circunstancia en la que estoy, me acompaña hoy día todavía. Hoy día que, digamos, ya no tengo coberturas en exteriores, hago fotos desde mi casa, desde mi ventana, en mi casa, o coberturas en las fiestas familiares, pero muy diferente de lo que sería una foto familiar, ¿no? Es más con un tono periodístico, registrando los momentos que vivimos. Así que me parece que fue un poquito largo en mi exposición. No, pero Estaría bueno que me interrumpas para guiar un poco, porque me abro y voy abriendo, claro, tengo un montón de ventanas y las voy abriendo de a poco, así que orientame vos, por favor. no, está muy, muy interesante lo que estás contando porque lleva un poco a medida que vas contando, estás hablando de la historia o un trayecto de la historia de la Argentina en momentos bastante álgidos a nivel social y obviamente que para nivel del fotoperiodismo que se hacía en ese entonces también era bastante complejo todo lo que se hacía. Entonces, todo esto que estás comentando es como decir, bueno, me nace a mí la pregunta, ¿qué papel jugaba desde tu punto de vista, obviamente, la fotografía en esa época, en esos tiempos tan por allí, tan complejos, para andar en la calle, para hacer fotos, qué se tomaba, cómo se tomaban las fotos, porque bien es sabido que no todo se podía fotografiar y lo que se fotografiaba por allí podía poner al autor de la foto en riesgo. ¿Cómo eran esos tiempos? ¿Cómo lo manejaban eso ustedes desde el punto de vista del fotoperiodismo? Sí, mira, yo debo empezar diciendo que provengo de la ciudad de La Plata, ciudad en la que me crié, y antes de ingresar a Atlántida y venir a vivir a Buenos Aires, yo estuve en la ciudad de La Plata, y la ciudad de La Plata fue una de las ciudades más castigadas por parapoliciales. De manera que me manejaba con mucho temor. Te cuento que, por ejemplo, caminando por la ciudad de La Plata, por alguna vereda, de pronto escuchaba que por detrás mío venía un auto y aminoraba su marcha. Yo temía que me secuestraran, porque los infortunios se dieron de muchas maneras. Para aclararlo, tengo una historia para contar que los parapoliciales fueron a una casa, tocaron el timbre y sale un chico de unos 18 años. Le dicen, buscamos a Gerardo Martínez. Ese es mi hermano, pero no está, dice. ¿Y vos quién sos? Fulano de tal. Bueno, vení, se lo llevaron y desapareció. Entonces era como que a cualquiera, y como que tenían que responder llevándose a alguien secuestrado. Entonces, viniendo a Buenos Aires y estando en la editorial Atlántida, editorial que de alguna manera o de varias maneras apañaba al gobierno o no estaba en contra por lo menos, no había comentarios, no hablábamos de política, no hablábamos de militares, no hablábamos de madres de Plaza de Mayo, no se hablaba.
estos socios con los que conformo ILA fueron aquellos con los que fuimos haciendo migas y sí podíamos comentarnos entre nosotros ciertas cosas. El hecho es que fotografiamos muchísimas veces a las marchas de la Madre de Plaza de Mayo, sabiendo que al mismo tiempo nosotros, sabiendo porque en aquella época los fotógrafos que estábamos en la calle nos conocíamos todos y sabíamos en qué medio trabajaba aquel que estaba en la vereda de enfrente. Y de pronto veíamos a gente desconocida, gente que además, viste que los fotógrafos tenemos un look de vestimenta, digamos. Somos un poco hippies, si querés decirlo de alguna manera, pasa por aquí. Pero de pronto que aparezca alguien con un saco y corbata y empiece a fotografiar, no ya a las madres, sino a todo, y sobre todo a los fotógrafos, éramos vigilados a tal punto que un día con un colega levantamos la mano y lo saludamos, porque era tan ostensible que estaba apuntando con un tel a nosotros, que nos abrazamos y lo saludamos. Él bajó la cámara, dio media vuelta y se fue. Y al mismo tiempo temíamos que entre las redacciones de los redactores hubiera informantes de lo que en Argentina se llamaba la CIDE, que era el Servicio de Inteligencia del Estado, que bueno, podía ser peligroso. Entonces, eso nos llevaba a mantener un silencio constante. Yo tuve la oportunidad, acompañado de esa vuelta por mi colega y amigo y hermano Rafael Calviño, volvíamos de alguna nota, siendo un jueves, que era el día donde las madres hacían su marcha alrededor de la pirámide de Plaza de Mayo, y ya cuando ellas desarmaban esa marcha, se dirigían hacia el lado de la catedral, digamos, a 50 metros de la pirámide, y paran dos Falcon y se bajan muchachos de 30 años, vestidos de traje y corbata, y empiezan a forcejear a un jovencito de unos 20 años, que era nieto de una de las mujeres, de las madres, y intentan llevárselo. Las madres vociferaron, gritaron, patalearon y les pegaron tanto que y la presencia nuestra con Rafa Calviño fotografiando el hecho me parece que también fue un punto de disuasión. Digamos, pero ese era el clima en el que vivíamos. Por ejemplo, estaba prohibido caminar por el centro de Buenos Aires en pantalones cortos. Me parece mentira, pero era cierto. Si paseabas en pantalones cortos, te detenía la policía y te llevaba a hacer un informe a la comisaría. Y si tenías barba, como yo siempre tuve, te detenían a todo instante para pedir antecedentes. O sea, pedían el documento, llamaban por teléfono a la seccional que revisaran. Bueno, ese era el clima en el que vivíamos. Que no era nada fácil, por otro lado, porque también estaba prohibido fotografiar edificios públicos. No podías sacar una foto del edificio del país. No podías, y yacimientos petrolíferos del Estado, fiscales, quiero decir. No podías fotografiar el frente de la Casa Rosada. Está prohibido fotografiar el Ministerio de Economía. Está prohibido por un tema de seguridad fotografiar. Y es una ley que todavía sigue en vigencia. Lo que pasa es que ha caducado por defecto, por hecho, ¿no? Así que cuando hacíamos lo que yo te comentaba anteriormente, archivos para las revistas que de pronto querían hablar de IPF, íbamos al edificio de IPF, levantábamos la cámara muy solapadamente y hacíamos un cuadrito y nos íbamos para ver, por la duda que alguien nos estuviera viendo, ¿no? Por eso significaba una demora al menos en policía o que te quitaran el rollo y lo velaran, cosa que ocurría constantemente. Bueno, pasada la dictadura y ya en democracia, yo seguí con miedo. Yo he fotografiado, digamos, en este momento recuerdo dos fotos que hice, que son muy bonitas y muy simbólicas, muy marcando la época. Muy difícil contar una foto por radio, ¿no? O por podcast. Pero, bueno, hay unas 7 teléfonos públicos, uno al lado del otro, en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, y justamente arriba de ellos están las fotos de los chicos desaparecidos, las fotos que portaban las madres en sus marchas, en sus pancartas.
Entonces, a mí me pareció una cosa muy llamativa, ¿viste? Tener la comunicación a mano, el teléfono a mano, para poder llamar a algún lugar o al desaparecido. No sé, la interpretación que se quiera hacer de eso. Y era 1984, o sea, ya estaba Alfonsín en el poder, pero de todas maneras los miedos seguían. Y esa foto, yo la hice con la cámara colgada, con autodisparador, sin mirar por el ocular, para no estar mostrando que estaba fotografiando eso, que estaba fotografiando la pancarta de los chicos desaparecidos junto a los teléfonos. De la misma manera hice una foto así con la cámara colgada y autodisparador, o sea, enfocando con la panza, diría yo, Y sí. componiendo, mejor dicho, con la panza, de un cartel que dice terroristas buscados, y hay una serie de fotos de guerrilleros y un chico que pasa por delante. Eso estaba en el aeropuerto de Mendoza. Y ahí recuerdo que estaba prohibido fotografiar en los aeropuertos y dentro de los aviones. Y si te pescaban, siempre había algún policía militar adentro de un avión, te quitaban el rollo y lo velaban. O sea, te hacían abrir la cámara y lo velaban. Y eso era 1984. O sea, ya estamos en plena democracia. Lo que se hablaba en aquel momento de mano de obra desocupada, se le decía a aquellos que habían sido miembros de la CIDE, los parapoliciales, que se habían quedado medio guachos, por así decirlo. O sea, no tenían que hacer, pero se dedicaban a hacer estas trapisondas que te cuento. Meter preso a alguien que fotografiaba en un avión, o en un aeropuerto, o al frente de un edificio. De manera que estas son las cosas más leves que recuerdo, porque si me remito a la ciudad de La Plata, hay cosas muy terribles que me tocaron de cerca por ser amigos. En el año 72 llevé a mi hija al pediatra en las orillas de la ciudad de La Plata y de pronto veo que entra un Ford Falcon a contramano, que era raro, porque en aquella época no se andaba a contramano. Se para en la esquina y vienen 3 motos en la mano correspondiente y desde el Falcon los ametrallan. Entre ellos era un fotógrafo, Hernán Cédola, que había fotografiado marchas de protesta contra la dictadura, nada más que eso había hecho. Y el pediatra inmediatamente sale, intenta revivir, bueno, se murieron 2, uno pudo revivir. Pero bueno, digamos, es muy duro haber vivido eso y tenerlo en el bagaje como mochila para andar por la calle, como yo te decía, con ese temor de que te secuestren en cada momento, ¿no? Entonces todas esas cosas uno las callaba, no las podía hablar. Estoy hablando de mi paso por Buenos Aires y sobre todo la editorial de Atlántida, porque no sabía con quién podía estar hablando. Claro. Silvio, hoy cuando, por ejemplo, ves ahí en Buenos Aires y en el resto de la Argentina que hay tanta gente haciendo fotografías de absolutamente de todo, tan libremente, tan espontáneamente, por allí de una forma como, no sé si cabe el término, pero grosera, o sea, le sacan foto absolutamente a todo. ¿Qué sensación, después de haber vivido todo esto que nos estás contando, qué sensación te deja, te causa eso de ver tanta gente haciendo fotos? Es decir, yo viví en una época donde esa foto, por ejemplo, no se podía hacer. La Casa Rosada, que hoy va frente a la Casa Rosada, ya hay un guía turístico con 100 personas y 90 le sacan foto a la Casa Rosada, tan fácilmente que el que escucha tu relato dice, pero bueno, si yo he estado en Argentina y he hecho todas las fotos que he querido y nunca me ha pasado nada. ¿Qué sensación te deja? Y bueno, esto está relacionado con el advenimiento de la fotografía digital, ¿verdad? Hay una cosa en la que quiero hacer hincapié, que el soporte físico sabemos que lo tenemos y lo tenemos adentro de un sobre o adentro de unos folios y en una caja y está mientras lo mantengamos y le brindemos las condiciones de humidificación y temperatura. Lo vamos a tener siempre. La fotografía digital no sé qué va a pasar, porque yo he tenido fotografías digitales archivadas en CD que no he podido abrir nunca más. Entonces tampoco
tampoco sé qué es lo que va a pasar con las fotografías que están en un disco duro. Claro. Si dentro de un tiempo va a pasar lo mismo, o las que están en la nube, si por ahí pasa un satélite con un imán potente y me borra todo. Son esas locuras que uno piensa, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, hay tantas fotografías, que ha brindado la posibilidad de que todo el mundo fotografíe, todo el mundo pueda expresarse a través de la imagen. Yo recorro mucho Instagram y me cuesta parar. Cuando voy subiendo y de pronto paro en una imagen que me llama la atención. O cuando un fotógrafo publica 10 imágenes, las recorro todas y no paro en ninguna, sinceramente. Es como el escritor, digamos, ¿no? El buen escritor te atrae, te hace entrar en su novela, en su poesía. Y el que escribe por escribir, no deja nada. Bueno, a mí me pasa eso mismo con esas fotografías. Y está buenísimo porque yo entiendo que esto es una transición a algo que va a ir decantando y que van a quedar las buenas. Así como en una época había fotógrafos que trabajaban en revistas y hacían fotos comunes o en diarios y hacían fotos muy comunes, se fue decantando y empezaron a aparecer gente que miraba un poco más allá, que le daba un sentido a la fotografía que había tomado y entonces reemplazaba la foto más pobre que anteriormente habíamos visto. Como por ejemplo puedo decir que había un diario, que no voy a mencionar, que se caracterizaba por registrar un hecho cualquiera mediante una panorámica, en la cual incluía todo lo que pasaba. Pero no había un punto de atracción. El punto. Entonces, me parece que en esta transición, que va a ser mucho más larga, porque hay mucho más gente haciendo fotos que lo que yo mencionaba como comparación recién. Hoy seríamos todos culpables. Ponele, claro. Sí. Pero está bueno, digamos, me parece bien que se fotografíe. ¿Por qué? Porque abre un camino inesperado hasta ahora. Acabo de leer una noticia muy importante que me chocó el título, porque dice Kodak cierra su fábrica. Dije, chao, perdimos, no tenemos más, porque lo que yo sabía es que venía haciendo películas para cine, todavía, venía haciendo eso. Pero leyendo la nota, cierra temporalmente para adaptarla, para poder fabricar rollos de fotografía. Ah, mira vos, qué buena noticia. Por el auge que está teniendo la fotografía analógica. Y eso me dio un placer tremendo por esta cuestión del soporte físico que hablaba hace un momento. Y de que hay gente muy interesada, en general que se interesa por lo analógico, tiene una expectativa creativa muy diferente a aquel que publica en Instagram. Claro. Entonces, digamos, que va a seguir haciendo analógico, pero al mismo tiempo digital, pero ya con otra mirada. Por eso hablo de una transición. Y me parece bueno. Va a ser larga, va a costar. Y van a seguir apareciendo quienes fotografían su plato de comida en las horrendas luces de los restaurantes pobres, por ejemplo. Me refiero a los restaurantes pobres en cuanto a la luz. No, yo detesto las fotos tomadas en los restaurantes, porque yo soy un especialista en foto de gastronomía. Aquellos que fotografían el plato de comida en un restaurante cuyas luces únicas son 25 dicroicas y hay 25 brillos arriba del plato. Y me parece muy feo porque hay profesionales que hacen eso. Entonces yo prefiero decirle al señor del restaurante, vengo mañana de día, pongo el plato al lado de la ventana y le hago una buena foto. ¿No? Y listo, exacto. Hablando Silvio del buen ojo y el tema de la fotografía analógica que vuelve, que está tomando un nuevo aire. Hablamos al comienzo del programa, en la presentación, tenés en este momento una exposición que se está presentando ahí en La Boca. Contanos un poquito
así, a grosso modo, más o menos la selección de imágenes, de qué trata y cómo llegas a armar esa exposición. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el contenido general de esa exposición? Mira, esto se debe a que yo doné mi archivo a la Fundación CIFA. CIFA se escribe CIFHA y está en Instagram. La exposición tiene lugar en la sede de CIFA, en una sala que tiene CIFA. Y a raíz de la donación, el director de la fundación, que se llama Alfredo Srur, me propone hacer una muestra. Como ya más o menos hice un repaso de todo lo que tengo hecho en mi vida, de 60 años de fotografía, es muy difícil exponer en una sala que no es muy grande, pueden caber hasta 25 fotografías de un tamaño considerable, es muy difícil. Entonces, el Srur convocó como Bruno Dumber, y entre los dos revisaron mi material, que yo tenía unas 700 copias analógicas 6x9 de algo de lo que a mí me parecía que era interesante, más lo que tenía digitalizado, porque durante la pandemia me dediqué a digitalizar todo mi archivo, lo que me parecía importante, no todo. Y entonces empiezan a descubrir que hay íconos o hay imágenes representativas del artista, más que del fotoperiodista. Entonces crean de fotos de lo cotidiano o de la mirada. A ver, para dejar un poco, cuando vino el Papa Juan Pablo a que terminemos la guerra con Malvinas, yo hice una foto de unas señoras paradas en la localidad de Morón con una bandera y con cara de tristeza. No tiene nada que ver con el Papa, o sea, es la mirada secundaria de la llegada del Papa. Y de esas hay varias fotos. Y después hay fotos que tienen que ver con el estudio, con fotografías de Charly García o de un sellón muy bien iluminado, fotoperiodismo callejero, foto callejera en Nueva York, hay unas 6 fotos, y hay una foto que es maravillosa porque la tomé yo y porque está muy bien iluminada y sobre todo porque data de 1964 y está mostrando la ampliadora que yo me fabriqué porque no tenía de luz, de agua y de luz, con una una lata de galletitas de mi tía y, bueno, cositas así, me armé una ampliadora que funcionó un tiempo. Es una foto hermosísima. Entonces, ellos se dedicaron a buscar algo que mostrara la pasión y el arte del fotógrafo Silvio Sucheri. Muy difícil, porque yo tengo 4.000 sobres de negativos blanco y negro. Entonces, imagínate lo que es poder hacer un resumen, es imposible. Claro. Entonces, o se va por un tema, ¿no?, que es, suponete, la vida cotidiana, o fotografía desde la ventana, o fotografía desde el auto, o las fotografías en casa, o las fotografías de mis hijos. Y todas tienen un sentido periodístico, sea el título que fuera que te estoy dando. Siempre hay una vuelta que tiene que ver con lo documental, con lo periodístico. Así que, bueno, como vos decías, termina el 15 de diciembre este año, pero el año que viene, marzo, abril y mayo, va a estar abierto, va a continuar. Y al mismo tiempo, ahí sí aparece un libro donde hay una 70 de mi trayectoria fotográfica. 70 imágenes sobre tu trayectoria fotográfica. El libro que se está cocinando en este momento. Es el libro que sí, que se acaba de imprimir, están los pliegos impresos y ahora hay que armarlo, o sea que esperamos que entre el 15 y el 20 de diciembre se pueda armar. Vamos a ver si se llega. Para las personas que están escuchando el programa, CIFA es el Centro de Investigación Fotográfico Histórico Argentino. Está también la cuenta en Instagram para que ingresen y se pongan un poquito al tanto también de lo que hay por allí. Y este libro, como bien lo decís, Silvio, está ahora a pronto salir en un par de semanas, recoge un poco, es como que algo un poquito más completo de lo que es la exposición, obviamente. Un libro ya tenés un poquito más de tiempo para elaborarlo, hay un trabajo más exhaustivo. ¿Son todas obras tuyas o tenés algún invitado también en esa recolección de imágenes?
El único invitado que está es mi padre, con esa foto que yo te comenté, La foto inicial. con esa foto nocturna, tomada bajo la luz de la luna, sí, es la foto inicial del libro, donde en el epígrafe dice que fue la semilla que se plantó en mi carrera. Y después hay un recorrido que empieza con, digamos, con esta foto de la ampliadora que yo fabriqué, que es del 64, y la última, la foto más cercana a la fecha actual, es del 2020, que es una foto que tomé en estudio, que produje yo, digamos, que tiene que ver con la pandemia, porque hay un gin con un alcohol, una cámara de fotos, en fin, un invento que hice, pero bueno, es la foto más cercana a nuestra fecha, ¿no? Así que el libro para mí es como el broche de oro en mi carrera. Yo tengo hoy día 81 años, sigo vigente, todavía sigo haciendo fotos, tengo algún trabajo, algunos que otros trabajos, y una cosa que no comenté, fui docente y sigo siéndolo, fui docente de fotoperiodismo muchos años en dos escuelas y después empecé a hacer docencia de enseñar a usar los flashes de estudio en el estudio, quitarle el temor a los alumnos de cómo se hace y los recursos que tenemos simplistas de fabricar una luz, una sombra o un relleno, en fin, pero la docencia es algo que siempre me motivó, que me gusta, y sobre todo el estar en contacto con gente más joven que uno hace muy bien siempre, ¿no? Y son los que generan y aportan ideas, porque con sus preguntas me enseñan mucho también. Y estoy muy contento con esa parte. Como docente, ¿qué ves, si es que lo has encontrado, qué le sobra o qué le falta a esta generación de fotógrafos, por lo menos con los que vos te vas juntando en tus tertulias, en tus horas de clase? Sí, yo te confieso que no sé hasta dónde es una falencia, pero bueno, digo hasta dónde porque hoy día es muy difícil esta historia. Conocen poco de técnica, no usan la cámara en manual, la usan en automático y salen unas fotos bárbaras. Entonces es muy difícil que se pongan a estudiar la técnica. Ahora, si estudiaran técnica, harían fotos mejores. Claro. Pues sabrían cuándo desenfocar, cuándo enfocar, dónde poner el foco y después mover la cámara para hacer una toma diferenciada del punto de enfoque. Digamos que el punto de enfoque queda al costado de la cámara y no en el centro. Esas cosas me parecen, y se acostumbran a usar la cámara como el teléfono, a mirar por la pantalla. Y a mí me pasa en lo personal que yo compongo mucho mejor cuando miro por el ocular, sea de la EPCC, de cámara sin espejo, que es un televisorcito que te dan, que te ponen ahí, o de las analógicas. Mi composición es más ajustada, más precisa. Yo aprendí a componer haciendo diapositivos. El diapositivo era como que en general no se recortaba, no se cropeaba. Claro. Era, se iba entero. Entonces uno empezó a componer. Bueno, ahí empecé en aquella época, digamos, finales, en principio de los 80, conocer a algunos maestros, Cartier Bresson, Henri Lartigue, Kudelka, bueno, todos estos nombres famosos. Solomon, me llamaba la atención lo que hacía, que eran fotos de la riqueza, estaba vinculado a embajadores, a gente de alta alcurnia, y él con su Leica robaba fotos de las reuniones. Y eran cosas desconocidas, porque en general eso se hace con la gente pobre, no con la gente rica, ¿no? Digo, de robar fotos y mostrar cuánta pobreza hay. Y él hacía esto en las altas esferas, nada más que para divertirse, no había connotación social, pero lo hacía y quedó registro. Entonces, eso me da pie a mí para decir, insistir una vez más, en que la foto de lo que nos rodea, lo cotidiano, es sumamente importante para el registro documental histórico. Más allá del hecho preciso de que un presidente asume y le ponen a una banda. De pronto la foto está atrás de eso. Claro. Como esta que te comenté yo del Papa, con esta señora, eran unas enfermeras con una bandera, que no tenían nada que ver
Sí, estaban esperando que pase el Papa por ahí, pero ahí el Papa no está, es otra historia. Entonces es mirar para el costado y ver qué es lo que hay para quedarte con ese registro. No, ya la pregunta final para el cierre, ya estamos en el tiempo de la entrevista. Silvio, con estos 60 años de trayectoria dentro de la fotografía, al día de hoy, no sé si en algún momento te habrás sentado a pensarlo o te lo habrás preguntado ya, ¿qué te ha dejado la fotografía a lo largo de tus 81 años y de 60 años de trayectoria? Es difícil contestar, pero en realidad me generó una pasión que todavía hoy día sigue. Digo, yo podría estar sin cámaras y sin embargo estoy renovando y comprando cámaras de última generación en este momento y tengo un morral con el que salgo a todas partes donde llevo una cámara, llamarla de pocket, de bolsillo, pero que tiene un lindo zoom y demás. Lo único que le falta es visor. Y cuando voy por la calle voy mirando y especulando con qué fotos puedo hacer. O sea que me ha dejado una pasión y un agradecimiento eterno porque este reconocimiento que estoy teniendo en los últimos tiempos, tanto sea a través de las redes como en la exposición, como en este libro que va a salir, se lo debo a la fotografía. Silvio, la No, verdad, no, no, está muy bien. Yo encantado porque hablar de uno es fantástico y hablar de la pasión de uno mucho mejor todavía. Me ha dejado lo que te dije y me ha dado la posibilidad económica de sustentar mi vida. Digo, todo esto lo hizo la fotografía y la gana de querer seguir fotografiando y la gana de generar algo nuevo, digamos, como en la pandemia. Yo estuve haciendo fotos que tuvieran que ver con la pandemia porque no quería dejar de fotografiar, entonces inventaba cosas adentro de casa, que tengo una casa estudio, digamos, poniendo elementos de una manera, de otra. Una de las cosas que hacía al principio de la pandemia, que era tan terrible todo lo que decían, es yo iba al supermercado, a la verdulería de la esquina, y compraba algo y los billetes que me daban, volvía, los lavaba y los ponía en la pared secado y les tiraba alcohol, chuf chuf, con alcohol. Y entonces fotografiaba los billetes pegados en el mosaico de la pared de la cocina, mientras se secaban así aplanaditos. Yo no dejé de fotografiar nunca. interesante. Bueno, Porque Silvio, vamos a estar es pendientes la de... pasión Sí, y... No, adelante. no, te digo que vamos a estar pendientes de la publicación de tu libro y quien quiera por allí de repente el año que viene ya con un poco más de tiempo y de paso ya de ir viendo lo que ha sido la evolución tanto de esta exposición como del libro, la recepción que ha tenido. Hacemos un segundo encuentro, seguimos la conversa que ha estado de más de interesante y la verdad muy positiva para el mundo de la fotografía, porque como lo dijimos al comienzo de la entrevista, estás dentro de la historia fotográfica de Argentina, no es poco. 60 años fotografiando no lo tiene cualquiera hoy en día. Es cierto, sí, sí. Así Sí, que sí, estoy orgulloso de ello, te digo, sinceramente. Así que bueno, felicitaciones y bueno, gracias por la oportunidad de poder haber conversado con vos, de compartir ese mundo fotográfico. A veces no es el mejor, no es el más agradable, tiene su lado bueno, su lado por allí no tan bueno, pero lo importante es que se ha fotografiado y que bueno, la fotografía está hoy en día, esa fotografía de hace 40, 60 años atrás, hoy en día tienen vigencia y se siguen viendo, que yo creo que ese es el mejor regalo que se le puede hacer a un fotógrafo con su trabajo, que la foto que saqué hace X tiempo atrás todavía tiene vigencia hoy en día y que hay gente que está a la expectativa de seguir viendo ese trabajo y de valorarlo, que es algo importantísimo. Bueno, Fede, muchas gracias por tus palabras y realmente un placer esta charla. No te conocía, me da mucho placer haberte conocido. Simpatía, interés fotográfico me has demostrado, así que gracias. Y los invito a los oyentes a que recorran mi Instagram, que se llama Silvio Mickey Sucheri. Mickey como el ratón de Disney, tal cual, que es otra historia esa. Y sí, y Así que Sukeri es... recorran mi Instagram y van a ver que hay una multiplicidad de trabajo de diferentes estilos, Ahí está, de buenísimo. diferentes temas, quiero decir.
Buenísimo. Bueno, y a la audiencia ya lo sabe, en la nota, tanto en YouTube como en nuestra página de fotoconfede.medium.com, vamos a dejar los links del Instagram de Silvio para que sea más fácil llegar hasta su cuenta y que por allí lo vayan siguiendo, le vayan haciendo consultas. Es docente fotográfico, así que por allí alguna inquietud les puede resolver, alguna duda Silvio les puede resolver. ¿Sos de salir a fotografiar con grupos de alumnos por Buenos Aires o La Plata o todavía no? ¿O ya no lo haces? No, vos sabés que no practico las salidas fotográficas. Lo he hecho en alguna oportunidad y no me ha gustado el resultado. Me parece que lo más difícil de aprender para los que quieran entrar en esta magnífica profesión es el armado, tanto técnico como de producción, de una foto. Digamos, estamos hablando de un retrato, por ejemplo. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Que pasa por lo psicológico para después terminar en lo técnico fotográfico, ¿no? Entonces, en la calle hay mucha dispersión. Sí. Se fotografía mucho, cualquier cosa, y no hay una idea concreta de qué es lo que se va a hacer. Entonces, lo que sí hago son cursos que tienen que ver con una temática. Digamos, tengo alumnos particulares los cuales están desarrollando un tema. Y en eso nos vemos cada 15 días, pero con fotos impresas. Ah, mira, qué interesante. Intento no ver fotos en la computadora, aunque sean en el papel A4 que compras en la librería de la esquina, pero que sea un papelito. Exactamente. Para ver composiciones, cuál, y les pido que no recorten, que no cuerpeen, para poder ver qué es lo que ellos están viendo en ese momento y empezar a armar un relato con ese tipo de fotografías que van haciendo. O sea, el tema que elijan, tratarlo de convertirlo en un relato. Ahí está, buenísimo. Bueno, otra forma de ver y hacer fotografía. Sí. Por allí quienes están interesados y están en La Plata, ¿estás en La Plata en este momento o estás radicado en Buenos Aires? No, estoy desde el 80 estoy en Buenos Aires. Desde el 80 estoy en Buenos Aires. Entonces, bueno, las personas que están allí en Buenos Aires que le interesa el tema, te pueden ubicar allí para ver clase. Bueno, Silvio, muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad y vamos a seguir conversando de fotografía, que es lo que tanto nos gusta y nos apasiona. Gracias, Federico. Con gusto va a ser, con gusto. Un placer enorme esta charla. Bueno, nos alegra. Un buen fin de semana. Gracias, igual para vos y el mejor de los éxitos en lo que queda de año y lo mejor para el año 2025, que ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, gracias y igualmente para vos. Bien. Un saludo a todos los oyentes. Seguro, muchísimas gracias. Bien, escuchábamos allí a Silvio Zuccari, fotógrafo argentino. Con él estuvimos conversando esta noche al momento de hacer la entrevista. Recuerden, @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram. Estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify como Fotoconfede. Fotoconfede.medium.com, nuestra página por donde vas a escuchar esta entrevista y a enterarte de todo, o por lo menos una buena parte del acontecer fotográfico en Latinoamérica. Eventos, concursos, exposiciones, presentaciones de libros y mucho más. Patreon.com/fotoconfede, por allí nos puedes apoyar económicamente, o si no, te puedes suscribir al canal en YouTube, le das a la campanita, le das me gusta, nos seguís, te suscribís al canal y bueno, por allí nos ayudas a posicionarnos y que más personas se enteren del programa y que bueno, llegamos y compartimos información de fotografía. Federico Murúa se despide, será hasta el próximo jueves, donde estaremos con otra entrevista hablando sobre este apasionante mundo de la fotografía. Chau, chau.